Buenas tardes, hermanos. Otra vez vamos a comenzar. Estamos estudiando un tema que obviamente es un tema que tiene problemas interpretativos. Tiene problemas interpretativos porque para muchos la espiritualidad es una emoción o un sentimiento. Cada quien tiene muchas veces su concepto de espiritualidad. Para algunos significa religión, para otros significa una serie de cosas que hay que hacer, algo por lo cual hay que trabajar, y qué bueno que el primer punto es que la espiritualidad verdadera no es algo que se logra o se conquista. No es algo tampoco que se puede hacer sin el Espíritu de Dios. Entonces, las religiones orientales tienen mucho concepto hablan mucho de espiritualidad, pero para ellos es una cosa muy diferente que tiene que ver con una serie de cosas que hay que hacer, pensar para entrar en el sistema espiritual de ellos. Obviamente, la espiritualidad bíblica o la verdadera espiritualidad cristiana es la vida cristiana en sí, la obediencia a Dios, precisamente para ser más teológicos, el Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar donde dice el penúltimo párrafo de la página primera que tienen ustedes, donde dice requiere volver a entrenar nuestras mentes. Entonces, para hacer un repaso rápido, la verdadera espiritualidad no se logra ni se conquista, no se paga. La persona espiritual se contrasta con la persona natural. Hay una gran diferencia. La persona espiritual tiene al Espíritu de Dios, la persona natural no tiene al Espíritu de Dios. Y la verdadera espiritualidad no es una regla de cosas que hay que hacer o que hay que dejar de hacer, una regla de instrucciones legalistas. Y de esto hablamos la clase pasada. Bueno, la verdadera espiritualidad dice así, requiere volver. Adelante, don Héctor. Es penúltimo párrafo. Requiere volver a entrenar nuestras mentes para permanecer enfocados en lo que el Espíritu desea. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 5 al 9. Creo que el apóstol Pablo es bien claro en sus conceptos, ¿verdad? No deja lugar a la duda. Me encanta en el versículo 5 dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Me acuerdo cuando era joven nos enseñaban, y no era tan equivocado el concepto, pero creo que tenemos que ver un poquito más profundo. La palabra muerte no siempre significa el cese de la vida física. Yo creo que muerte tiene el concepto básico de separación. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, al Espíritu Santo, estamos separados, nuestra comunión sufre, porque el pecado sí separa nuestra comunión de Dios. Y al final, obviamente, si sigues una vida de desobediencia, una de las últimas etapas de esto sería el pecado de muerte, que sería ya la muerte física, que relacionado a esto también, pero el concepto básico de muerte es separación de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos, separación de Dios mismo. Let me give you an example of a biblical use of the word death. Sí,
Si me permiten darle un ejemplo de uso bíblico de la palabra muerte. Remember the story of the prodigal son? ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? The prodigal son demanded that his father give him his inheritance, and he left his father and went and lived a sinful lifestyle. Cuando al comienzo el hijo pródigo le exigió a su padre que le diera su parte de la herencia, ya la tomó y se fue a vivir una vida pecaminosa. When the prodigal son repented and returned to his father, Cuando, you have a question? no, I'm saying, Cuando el hijo pródigo se arrepintió de sus pecados y regresó a la morada de su padre, the father said, "My son who is dead is now returned." dijo el padre: mi hijo que estaba muerto ha regresado. Well, clearly, in this biblical story, the son was never physically dead. He did not require a resurrection to return to his father. Claramente en esta historia el hijo no estaba muerto de manera física, no necesitó de resucitar para volver a la vida. But in the eyes of the father, of the boy, of the son, he saw him as separated from him as though he were dead. Pero a los ojos del padre, el hijo estaba tan separado que lo había visto como que estaba muerto. So, in the normal use of the word dead, when someone is physically dead, we might observe the following. Entonces, en el sentido normal del uso de la muerte física, podemos observar lo siguiente. In a person who is physically dead, the soul has left the body and therefore is separated from the physical body. Cuando sucede la muerte física, el alma abandona el cuerpo, entonces hay una separación del alma y el cuerpo físico. So, when we see the word death or dead, we have to look into the context to determine the meaning. Entonces, cuando vemos las palabras muerte o muerto, tenemos que examinar el contexto para determinar el significado que se le está dando. So, it depends on the use of the word as to its meaning. Entonces, el uso de la palabra determina su significado. Separation would be the key word to remember. Entonces, aquí la palabra clave a recordar es separación. Muerte equivale a separación. Gracias. Solamente una nota antes de seguir la lectura. El apóstol Pablo está diciendo que la verdadera vida espiritual no se puede lograr sin el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo. La verdadera comunión con nuestro Padre Celestial se logra a través del Espíritu Santo, de una buena relación con el Espíritu Santo, de obediencia al Espíritu Santo. Hermano. Solo una preguntita, Mario. ¿Será que todo cristiano tiene el Espíritu Santo? Todo persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en el Señor Jesucristo, recibe el Espíritu Santo en el momento de haber creído. El apóstol Pablo en Efesios lo deja bien claro. Pero el Espíritu Santo, digamos, yo como cristiano, ¿se puede apartar de mí o siempre está presto ahí para, aún andando mal yo, para delante de Dios? ¿Usted vino la clase pasada? Sí. Sí, bueno, la clase pasada vimos las diferencias. Las diferencias entre el Espíritu Santo. Eso fue el lunes. Entre la. Monday. Con razón estoy confundido. ¿Cómo es que no saben? No, es que estamos hablando del Espíritu Santo, precisamente de sus funciones en la iglesia del hermano Fabio los lunes. Y vimos las grandes diferencias de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yeah, this would be a separate class. It's a good question, but it would be a separate class. Es una muy buena pregunta, hermano. Y a mí nos encantaría dejarla para todos, para una sesión quizá posterior a esta. Pero sí, el Espíritu Santo tiene su morada permanente en cada cristiano después del Pentecostés. Antes en la era de Israel, él venía y habilitaba a ciertas personas. No todas las personas creyentes recibían el Espíritu Santo, solamente ciertas personas
que trabajadores, reyes, etcétera, profetas, que iban a ser usados para la obra de Dios. Sí, pero él sí podía partir. En el Nuevo Testamento no, ya su morada es permanente. I'd add just a couple of points. In the New Testament, Sí, como decía el hermano, en el Nuevo Testamento we know that the work of the Spirit is different from the way the work of the Spirit or the presence of the Spirit was seen in the Old Testament. les reitero, como decía el hermano ya, vemos que la obra en el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo del Nuevo Testamento es distinta a la obra en el Antiguo. Two verses come to mind, and of course, we're not going to stop and do a class on the Holy Spirit, but I want to Sería just give bueno some clarification. verla más adelante con más detalle. Se me vienen a la mente dos versos. In 1 Corinthians 12, Paul says we were all baptized by the Spirit into one body. 1 Corintios 12, donde Pablo dice, fuisteis todos bautizados por un mismo espíritu, bajo un mismo cuerpo. And the second verse that comes to mind is from Ephesians chapter 1, Y en Efesios 1, in which Paul says that the Spirit is given to us as a pledge and a guarantee of our future inheritance in donde Christ. Pablo dice que recibimos al Espíritu como aras o garantía de una herencia futura en Cristo. And I would say that neither of these verses would suggest that only some people are participants or receive the Spirit. Yo creo que estos versículos sugieren no sugieren de que solo una parte de creyentes reciben el Espíritu. But we could do a class on that topic. This Sino would que be a todos. good topic to do. Pero sí, sería una muy buena, muy buen tema. Creo que lo hemos visto de poco en poco, pero no de lleno. Vamos a ver si lo marcamos. Sería buenísimo. Muy buena pregunta. Julio? ¿Está bien? Continuemos la lectura entonces. El crecimiento espiritual ocurre cuando privamos nuestros deseos pecaminosos y carnales y alimentamos los aspectos espirituales de nuestro ser. Pablo describió esto como hacer morir o crucificar nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Véase también Gálatas 2:20. Por favor, lean las notas de la explicación de Gálatas 5:24. Okay, shall we look at the notes? We're not there yet. Okay. You want to just do the notes at the end? Right. That's, we are where we're just looking at Yes, the notes. that's right. That's right. Okay. I'm sorry, we can go ahead and do that. But let me say something Yeah. about it. So the question that we ask ourselves in preparing for this class Lo que nos preguntamos aquí entre nos cuando se preparaba esta clase. The verse in Galatians says, "Now those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires." Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Now the question that comes to our mind would be something like this. Entonces lo que se nos viene a la mente es lo siguiente. He says those that have crucified the flesh are, as he says, belong to Christ. That was the question. What does it mean to belong to Christ? Dice que los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos son de Cristo. Bueno, ese es el asunto. ¿Qué significa ser de Cristo? And there are two ways, at least two, which could be understood by this belonging to Christ. And both of these are true, so it's not like one's clearly wrong and one's clearly. Hay dos maneras que se pueden entender esto de permanecer, de ser de Cristo. Y hay dos maneras. La primera no quiere decir que la segunda es incorrecta, las dos podrían ser. The word belong, in a loose sense, could refer to those who crucify the flesh through obedience to God's word are experiencing the life of Christ. Ser de Cristo o pertenecer a Cristo, crucificando la carne y con sus pasiones y deseos, are experiencing the life of Christ in a way that's different
from someone who lives according to the flesh. Equivale esto a experimentar una vida y una experiencia con Cristo en detrimento de aquellos que no lo hacen. The other possibility, which I think is the stronger argument, is that belonging to Christ is a reference to those who have come to God in faith and believed in Christ for eternal life. Y la segunda opción, que creo que es más viable, es aquellos que han tenido fe en Cristo, that have faith in Christ, And have received eternal life. y han recibido vida eterna. Eso es ser de Cristo. Now, we've put a note at the end of your document, and let's take a look at that. Mark, I'll turn it over to you. Sí, hay una nota, si pueden darle vuelta a su página, donde dice nota Gálatas 5:24 al final. Déjame leerla, Héctor, para poder explicar un poquito más. Ya hemos dicho que hay dos maneras de explicar este pasaje, y el problema es que tenemos que explicarlo porque puede haber un problema teológico o interpretativo, porque en algunas veces en la Biblia se nos dice, ok, crucifica, o sea, como si la acción perteneciera, como si yo hiciera la acción del verbo, o sea, yo como pan, yo estoy comiendo, el pan no me come a mí. Y también tenemos la otra frase que es, he sido crucificado con Cristo, o sea, tenemos las dos en la Biblia. Tenemos una orden que se nos dice, crucifica al viejo hombre, y tenemos, haz morir al viejo hombre, y tenemos otra orden en donde dice Pablo que ya ha sido crucificado con Cristo. Entonces tenemos un problema interpretativo, y obviamente la explicación razonable es puede ser las dos. Sabemos que por nuestra posición hemos crucificado al viejo hombre por nuestra posición en Cristo, pero por nuestra práctica o por nuestra vida real, y la Biblia es muy real al respecto, tenemos el problema todavía con el viejo hombre. No está muerto, prácticamente no está muerto, posicionalmente sí, y es lo que vamos a ver. En Gálatas 2:20 dice aquí, Pablo usó la voz pasiva para decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si la acción pasiva te dice, me crucificaron con Cristo. Alguien hizo la acción del verbo, no fui yo. Alguien hizo que mi viejo hombre fuese crucificado. Mi viejo Pablo, mi viejo Mario, mi viejo Francisco, etc., ¿no? Esa es la acción pasiva, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí en Gálatas 5:24 dice, se usa la voz activa, no la voz pasiva. La voz activa quiere decir que los que son de Cristo han crucificado, o sea, ellos hicieron la acción del verbo, no se los hicieron a ellos. Primero nos dice que se nos hizo la acción a nosotros, y luego nos dice que nosotros hicimos la acción. Entonces tenemos que explicar qué onda. Sí, entonces, ¿por qué el cambio? Es la pregunta. ¿Por qué un cambio de voz pasiva que es muy diferente a la voz activa? Sí. Gálatas 2:20 habla de haber sido crucificado con Cristo, pero Gálatas 2:20 no menciona la carne con sus pasiones y deseos. Cabe anotar eso. ¿Okay? Esta primera declaración de Pablo es verdad para todos los creyentes. Esta última puede o no ser, dependiendo de cómo uno comprende las palabras, los que son de Cristo o los que pertenecen a Cristo. ¿Esto se refiere a todos los creyentes o solo a los creyentes que viven por fe? A la luz del uso de la misma expresión, sois de Cristo, en 3:29, la única diferencia es la ausencia del artículo, esto es un poco de gramática, no se fijan tanto en eso, dice, es probable que aquí se considere a todos los creyentes, incluso los creyentes legalistas han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto, por supuesto, hablaría de los creyentes en términos de su posición, no de su experiencia. ¿Ok?
Cuando una persona llega a la fe en Cristo, Dios crucifica su carne con Cristo. Esto ya es claro. Dios crucifica su carne con Cristo. Sin embargo, en cierto sentido se puede decir que la persona ha crucificado la carne ya, que el acto de creer en Cristo es algo que hizo, y en ese acto es el que resulta en la co-crucifixión con Cristo. Pablo no está enterado de algún creyente que no puede escapar de las pasiones y los deseos de la carne. Ahora sí, tenemos una habilidad que no teníamos antes. La habilidad, porque ya el pecado no es nuestro dueño, no es nuestro amo. Antes sí. Ahora no. Entonces Pablo no sabe de un creyente que no puede escapar las pasiones y los deseos de la carne. Ese es el derecho por nacimiento de cada creyente. Sin embargo, lo que es verdad para todos los creyentes en su posición no es necesariamente verdad para todos en su experiencia. ¿Cómo lo sé? Veámonos a nosotros mismos. Cuando no fallamos, hemos fallado muchas veces, ¿no? Nuestro viejo hombre a veces se impone, no escuchamos el Espíritu y pues pecamos y perdemos la comunión con Dios. Entonces, los creyentes deben vivir a la luz de su posición. Ese es algo que sí se puede hacer, y por eso hay tanto mandato en la Biblia para vivir como Dios manda, ¿no? Sin embargo, como explican claramente los dos siguientes versos, deben vivir, pero a menudo no lo hacen. Esa es la realidad. Entonces, los dos son correctos. Dios, y ya hemos, el viejo hombre ya ha sido crucificado, así lo ve la Biblia, por nuestra posición en Cristo. Somos nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas no pueden pecar, como dice 1 de Juan, ¿sí? Pero a la luz de la práctica, como dice Romanos 6 y muchos otros pasajes, 1 de Juan 1, a la luz de la práctica, todavía el que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces, tenemos las dos. Tenemos por nuestra posición que el viejo hombre ya está crucificado, y todo aquel que ha creído, creyente carnal, creyente espiritual, por derecho de nacimiento, por su posición en Cristo, es una nueva creación y ha crucificado de esa manera al viejo hombre, hermano. Solo una pregunta, hermano. Sí. Más bien dos, no sé si será la misma. Si pienso en mi mente que soy espiritual, difiere de que debiendo cumplir la palabra de Él es lo que me hace espiritual. Porque si no vivo conforme a la Escritura, ¿será que soy espiritual? Solo porque digo en mi mente o en mi corazón, soy espiritual. Bueno, ok, expliquémoslo así. Somos espirituales por nuestra posición. Andemos en desobediencia o no andemos en desobediencia. Somos hijos de Dios. Y entonces tenemos al Espíritu. Eso nos hace espirituales. Por posición. Por santificación progresiva, por nuestro andar cristiano, que es ya nuestra cooperación con el Espíritu Santo para obedecer a Dios y para crecer, para dar fruto, etc. Estamos fallando si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, por una parte, somos santos por posición, hemos sido apartados. A los corintios se les llama iglesia de Dios, y se les llama santos, pero luego después Pablo les llama carnales, porque andaban con divisiones y con problemas de muchos tipos, ¿no? Entonces, por nuestra posición somos apartados, somos santos, ya hemos crucificado al viejo hombre, pero por nuestra práctica o por nuestra santificación progresiva, pues andamos muy lejos si estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pero tenemos la opción, sí podemos obedecer la palabra de Dios, y sí podemos crecer, y sí podemos ser de bendición. ¿Sí? Entonces tenemos las dos realidades. ¿Sí? In Galatians 5, Sí, en Gálatas 5, Paul writes to believers Pablo le escribe a creyentes saying they should not live according to the flesh. y les dice que no vivan de acuerdo a la carne.
And then he, satisfaga los deseos de la carne. and then he gives a list of sinful actions, thoughts, deeds, which are that come from the sinful nature of the flesh. Y enseguida él da la lista de los deseos de la carne que ya conocemos y que son lo que uno experimenta cuando vive de acuerdo a la carne. So, I would ask the question, if you are living in which the sins of the flesh or the deeds of the flesh are evident, is the work of the Spirit the dominant influence in your life? Entonces yo preguntaría, si uno vive de acuerdo a la carne, o sea, complaciendo los deseos de la carne, ¿cómo está siendo la influencia del Espíritu Santo en su vida? No. ¿Está siendo buena? No. We're not saying you're an unbeliever. Con That's eso not the issue. no estamos diciendo que uno sea un incrédulo. Aquí no se trata de eso. But you are living according to the old man, as Paul mentions in Ephesians 4. You're living according to the old sinful nature. Pero sí está viviendo, como dice en Efesios 4, con el viejo hombre, o sea, de una manera pecaminosa. And people who are truly spiritual, in the terms in which we're describing it here, are those whose lives are dominated by the Spirit. Y la gente espiritual, según los términos que decimos aquí, son gente cuyas vidas están siendo dominadas por el Espíritu. And we recognize in the spiritual believer the work of the Spirit as love, joy, peace, patience, kindness, the things he mentions at the end of the Y chapter. reconocemos en la vida del creyente que está siendo dominado o influenciado por el Espíritu, porque su vida refleja el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, como está citado en el texto. The believer who claims to be spiritual but is actually living a life of rebellion against God, as seen in sexual immorality or drunkenness or argumentation, bitter anger, jealousy. These are things which are the work of the old man, the Entonces, sinful nature. aquellos creyentes que dicen que están viviendo complaciendo a Dios bajo la voluntad de Dios, pero están satisfaciendo la carne, o sea, viven inmoralidad sexual, borrachera, roban, mienten, celosos, chismosos, están haciendo lo contrario de lo que dicen. I might add one other thing. There have been believers in the history of the church who have believed that spirituality is a single momentary event of crisis, extreme emotion, or feeling. All right. Some people have said the following. Entonces, si vivo conforme a las obras de la carne, no soy espiritual. No. En el sentido de su práctica, su santificación, pues, práctica, Yeah, but I want to make a point. So pero I'm no sorry, deja de I'm ser trying hijo to de be Dios easier for you. y que no deja de tener el Espíritu. Pero me debe de alarmar. Algo Que dice, de si vivís conforme las obras de la carne, moriréis. Entonces pienso que debo de vigilar cómo vivo. Sí, Según las obras de la carne o las obras del Espíritu. definitivamente. Y por eso hay tantas instrucciones en la palabra de Dios. No apaguéis el Espíritu, anda conforme al Espíritu. Exacto, o sea, todas las instrucciones que son para eso, para andar como Dios quiere y hacernos como si se advertirnos. ¿Sí? Let me go back to my point if I could. I'll try to make it simple. Sorry. It's all right. Some believers feel or believe that they've had a crisis experience. Mira, algunos creyentes creen o piensan que es como una experiencia de crisis. Que la espiritualidad es tener una experiencia, una crisis. ¿Sí? And in this experience, it may be very emotional. Y que esta experiencia puede ser en el momento muy emocional. And they may feel that in some way God has done something in them. Y puede sentir la persona que en esa experiencia Dios ha hecho algo en ellos. And from that point forward through the rest of their lives, they are now spiritual. Entonces, y que a partir de ese punto en adelante, por el resto de sus vidas, ahora sí son espirituales. The Bible never speaks of any type of experience. La Biblia no habla de un tipo de experiencia así.
ningún tipo de experiencia Actually, what you see in the scripture, en spiritual. Respecto a este punto de la espiritualidad, la Biblia no lo describe así. even people who are great spiritually have to struggle against the flesh. Ya sabemos que aún la gente que procura la espiritualidad y that are great, siempre luchan con la carne. Indudablemente. Paul was given a thorn in the flesh. Recordemos, Pablo recibió un aguijón en la carne. Why? ¿Y por qué dice uno? Paul said it was to keep him from becoming arrogant. Pablo dice para que no se enalteciera o que no se pusiera muy arrogante. Is arrogance a fruit of the spirit or a work of the flesh? ¿La arrogancia es un fruto del espíritu o una obra de la carne? Obviously, a work of the flesh. Obviamente es obra de la carne. So, even Paul had his spiritual struggles. Todo el mundo lucha con la carne hasta Pablo. Thank you. ¿Alguien tiene una pregunta? La última. Sí, ¿Puede haber algún punto en el que, queriendo ser espiritual, me haga religioso? definitivamente. ¿A dónde? Los fariseos. Ajá, eso es, pensando en eso, digo yo, voy a ser espiritual y de repente caigo en religiosidad. Me gustaría que nos dé un ejemplo o que nos diga cuál es la línea delgada que debo de cuidar en ese momento y no caer a religiosidad. Bueno, Creyendo ser yo espiritual. sí, sabiendo que la espiritualidad, tanto la posicional, porque usted es un hijo de Dios, es obra de Dios. Usted no tiene que jactarse en su salvación o en su posición en Cristo, pero tampoco tiene que jactarse en su andar cristiano, porque es por fe. Respecto de los demás. Decir, estos no son espirituales y yo sí. Puede ser Correcto, ¿verdad? correcto. Ajá. Correcto, sí. La carrera cristiana se corre, y si usted se desvía su mirada, si no deja de poner los ojos en la meta ya, enfrente, si desvía su mirada, va a caer o hermano, mira cómo va corriendo el chueco y ya caí. O digo, decir yo, el hermano no ora, yo oro más sí, que él. no Él no ayuna. ayuna. No. Él no, entonces No 10. pienso que caí en religiosidad. Sí, porque ya está clasificando la espiritualidad de una manera religiosa, como usted dice, de una manera de obras humanas, ¿no? Perfecto. Okay. Vamos a... No dejen que haga todas las preguntas, también usted. No, está bueno, buenas preguntas, hermano, me encanta esto. Sí, hermano. Nada más, como lo que decía el hermano primero, que decía que porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Que le aclare si él entiende que es de lo que estaba hablando antes de la muerte, que es separación. Más es. Sí, explicamos eso al principio. Creo que... No digo un poquito tarde. Vamos a regañarlo. No, sí, más que me dio la idea como cuando el hermano dijo el versículo que porque si vivís conforme a la carne, Sí. moriréis. Correcto. O sea, no sé si él está entendiendo lo que dijo del principio, que era separar. Sí. Como el hijo pródigo, por ejemplo. Así, Correcto. No es exactamente morir. De hecho, morir es el versículo que se le de lo que llama. pensamos, sino de separar. Separarnos de nuestra relación con Dios, sí, nuestra comunión con Dios. Sí. Es la idea principal de la muerte. A una muerte física es separación. Sí. Bueno, entonces vamos al siguiente párrafo. Debemos morir. ¿Crecimiento espiritual? Ya leí. ¿Ya? Bueno, continuamos donde dice ahí en el 20 del Gálatas 5:20, con Cristo estoy juntamente, y le damos la vuelta a la página. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos morir a los deseos de la carne diariamente, pero lejos
esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6, 14. Ve a hacer también Romanos 6, 4, 6, 12, 14. Porque somos porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Remember, these verses relate to discipleship, not to salvation. Una nota, recordemos que estos textos que leímos están relacionados con el discipulado, Not salvation. no con la salvación, son de discipulado. Becoming the Lord's disciple means obedience to His word. Porque hacerse discípulo del Señor requiere de obediencia a su palabra. The issue in salvation is believe in Jesus Christ. Pero cuando se trata de ser salvo, solo es tener fe en Jesucristo, únicamente. Sigamos la lectura. La realidad de seguir a Cristo significa tomar nuestra cruz todos los días, perder la vida para encontrarla en Él y decir no a cualquier actitud del corazón que sea de rebeldía contra nuestro Salvador. Mateo 16, 24 al 26 dice: Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ser espiritual requiere vivir por fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. En el pasaje de Mateo 16, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando a personas que ya habían creído. Los está invitando a ser discípulos. No todos los cristianos quieren ser discípulos. El discipulado tiene su precio. Ser hijo de Dios no te costó nada a ti, le costó la vida al Señor Jesucristo. Ser discípulo sí cuesta a ti. Es una decisión que tienes que hacer. Lo bueno es que tú tienes ya los recursos de parte de Dios en ti, el Espíritu Santo siendo la fuerza motriz principal, y ahora sí ya puedes decir: no, esto me va a dañar mi relación con Dios, que es lo más importante. Esto va a afectar a mi familia, esto me va a dañar mi cuerpo o mi relación con mis demás hermanos, con la iglesia. Esto destruye, y destruye mucho. Pero Mario, usted dice que Sí. no todo cristiano puede ser discípulo. No quiere, no todo cristiano quiere ser discípulo. Todo cristiano puede ser discípulo, sí, pero no todo quiere. ¿Y qué voy a hacer para querer? O sea, no sé. Bueno, mi hermano Mark decía una palabra: cooperación con el Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo quiere que hagas la voluntad de Dios, y de hecho está bien definido qué es la voluntad de Dios en la Biblia. Hay muchas cosas que son la voluntad de Dios: ser agradecidos, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, etc. Hay muchas cosas. Entonces, tiene que uno desear y estar en colaboración con el Espíritu Santo para poder
lograr vivir en la vida espiritual, la vida en comunión con Dios. Sí, somos espirituales como hijos de Dios por nuestra posición, eso nadie nos lo va a quitar, pero como discípulos, como en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, ahí sí se necesita cooperación o colaboración con el Espíritu Santo, y yo tengo que decidirlo. Y estaría bien si yo digo, o sea, no quiero ser discípulo, soy cristiano todo el tiempo, pero no quiero ser discípulo de él. No, pues no está bien. No. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted lleve fruto. Entonces a todos nos llama a ser discípulos. A todos. Sí, porque entonces sería contrario cuando él dice, por tanto vayan y hagan discípulos. Correcto. Entonces estoy mal si no soy discípulo de él. Pues sí, no está creciendo, no está caminando como Dios quiere. Entonces estamos en problemas porque usted dice que no todo el mundo quiere ser su discípulo. Exacto. Estamos en problemas. Y vea el estatus o la posición de la iglesia moderna de hoy. ¿Quiénes son verdaderos? ¿Quiénes son discípulos? Hay muchos hijos de Dios sentados en la silla, no están aprendiendo la palabra de Dios, no están siendo discipulados. Well, I would just say that spiritual growth is the work of the Spirit. Sí, el crecimiento espiritual es la obra del Espíritu. It's not something we do, it's the work of God's Holy Spirit within the believer. Eso en sí no es algo que yo haga, es la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. But we must be willing to allow the Spirit to change us. Pero sí tenemos que estar dispuestos a permitirle al Espíritu el cambiarnos. Romans 12:1 and 2. Romanos 12, 1 y 2. I'm not going to quote it word for word, but it says, present your bodies as a living sacrifice. Manda a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. That's something you and I have to do. Eso es algo que usted y yo debemos hacer. And in doing that, we have a new mind that God creates in us through the work of the Spirit, enabled by our obedience. Al hacer eso, renovamos nuestro entendimiento, o sea, permitiéndole a Dios que haga su obra mediante la obediencia nuestra. Clearly, God's desire is for all Christians to be Ahí disciples. está claro que lo que Dios desea para todos creyentes es que sean, aparte de creyentes, discípulos. But clearly, Junto con creyentes, discípulos. but as you read the New Testament, as an example, you see that not all Christians desire to be disciples. Sin embargo, si leemos los registros del Nuevo Testamento, vemos que muchos creyentes no quisieron ser discípulos. The sacrifice is too great. Porque el sacrificio era demasiado grande. So when Jesus says, take up your cross and follow me every day, that means you sacrifice yourself. Entonces cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, quiere decir que uno se sacrifica a sí mismo To follow Christ. para poder seguirle. How do we follow Christ? ¿Y cómo le seguimos? John 14. Juan 14. If you love me, Si me amas, do whatever seems right to you. haz lo que te plazca, así es como lo dice. No. If you love me, keep my commandments. Guarda mis mandamientos. So that's the challenge for me. Sí, entonces ese es un reto que yo tengo en mi vida. Am I going to be the Lord's disciple by loving Him through obedience? ¿Voy a ser yo discípulo del Señor amándole mediante mi obediencia? We'll see. Ese I'm es still here. Ese es el reto. Bueno, sigo aquí todavía. There's still time. Todavía hay tiempo. But it's my decision to do the will of God. Pero esa es decisión personal de uno, el hacer la voluntad de Dios. Bueno, Sí, y la confusión teológica es, como decía el hermano Marcos, si tú piensas que es un estado emocional al cual vas a llegar, en el cual ya te conviertes en espiritual por experiencia y de ahí sigues siendo espiritual toda tu vida sin fallar, eso es una fantasía. Eso no es la realidad. Y desgraciadamente muchos están mezclando lo que es salvación con discipulado y lo están poniendo el discipulado como un requisito para la salvación
Y eso no es correcto tampoco. Son dos cosas muy diferentes. La salvación no nos cuesta a nosotros, le costó a Cristo. A nosotros nomás extendemos la mano. Y el limosnero que extiende la mano no recibe crédito. El crédito lo recibe Dios. Let me make an observation. We're out of time on this. No, we could still finish this 3 paragraphs. Well, let me make an observation. The Gospel of John is written to the unbeliever. Ya nos falta poco para terminar. Solo, mire, el Evangelio de Juan fue escrito a incrédulos. What is the condition to receive eternal life? ¿Cuál fue la condición para recibir vida eterna? Solamente por fe. Solo por fe. There's no mention of repentance. Ahí no hay mención de arrepentimiento There's no mention of discipleship as a requirement. ni de discipulado como una exigencia para creer en Cristo. Believe. El creer sí es la exigencia. Muy bien. Solo 3 párrafos más. Dice, ser espiritual requiere vivir por fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 10 y 11. Por fe debemos vivir ahora como si ya hubiéramos muerto, estado en el cielo y resucitado en la plenitud del Espíritu en la presencia de Dios. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es imposible cultivar la verdadera espiritualidad por nuestras propias obras, energía o fuerzas. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos hacer morir la naturaleza pecaminosa. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 12 y 14. Nuestro trabajo es simplemente depositar nuestra fe en la promesa de Dios de producir el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Nuestras vidas espirituales se desarrollan y crecen a través de una comunión cada vez mayor, diaria, de momento a momento, con nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pasar tiempo en oración, leer la palabra de Dios y memorizar y meditar en sus verdades son partes de nutrir nuestra relación con el Dios Trino. Cuanto más lo conocemos, más nos pareceremos a Él. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y ser como Jesucristo es lo que significa ser verdaderamente espiritual. En la Biblia vamos a encontrar prohibiciones y también vamos a encontrar mandatos de que son no prohibiciones, sino haz esto, haz esto, haz esto. En uno se dice porque podemos fallar en cumplir y por eso se nos dice no apagues al espíritu porque lo podemos apagar, y en otro se dice andad en el espíritu porque podemos andar o podemos también dejar de andar. O sea, se nos dan cosas que son reales, que son verdades y que se pueden hacer o dejar de hacer. Sí. Entonces, el hermano, yo creo que tocó un punto bien bueno. ¿Cómo sé? ¿Cómo le hago?
Bueno, y el hermano Mark contestó acertadamente. Yo creo que si nos sometemos a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a tener tanto problema, porque Él es el recurso que Dios nos ha dado para decir no a las cosas que nos dañan. Bueno, pues, hermanos, aquí terminamos hoy. Estos temas van a seguir, así es que vamos a continuar el próximo sábado. Sería bueno ese tema de la referencia Sí, de la obra del Espíritu Santo. Sí, Sí. muy bueno. Bueno, We're gonna pray? sí. Vamos a orar y después vamos a tomar las peticiones de oración que tengan ustedes. Señor, gracias por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz y tú nos llamas a la santidad. Gracias porque tú quieres que demos fruto y, Señor, tú quieres que seamos discípulos, que seamos, que andemos la vida espiritual. Ayúdanos, Señor, danos siempre una voluntad positiva para obedecerte y a mantener las cuentas claras cada día contigo y a estar vigilando nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre y tú provees para nosotros todo lo necesario para vivir la vida que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien tiene petición de oración? I'm taking prayer requests. Yeah. Todo bien, entonces. ¿David?